Muy buenos días a todos ustedes. En este ya sexto día de la semana, son las 8:51 de la mañana. Doy gracias a nuestro Padre Eterno, nuestro Abba, por concedernos este tiempo de enseñanza, de comunión con todos algunos que son seguidores y les puede ser concedido que puedan oír estos, grabaciones, estas enseñanzas. Este es su programa Luz para Revelación a todas las naciones, a todos los extranjeros y los gentiles. Eh, y vamos a entrar en materia. Primero que todo, quiero mencionar algo de absoluto y de suma importancia en lo que muchos, ¿no es cierto?, han tratado de querer enseñar sobre el fundamento, vale decir, como lo hablan ahí en Efesios, el fundamento de los apóstoles, y como lo habla en Corintio, que nadie puede, que en la vida del hombre, ¿no es cierto?, no puede haber otro fundamento, sino que hay uno solo, que es Yahshua HaMashiach. Y todos los escritos, tanto de las cartas de tanto de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, eh, el libro de los Hechos, el libro de los dispersos en Roma, Primera y Segunda de Corintios, y todas las demás son todas inspiradas y guiadas y conducidas por el Ruach. Este es un principio básico y fundamental. Todas son guiadas y conducidas por el gobierno del reino del cielo, por el Ruach. Para eso vino el Ruach, para gobernar y dirigir, conducirnos a toda verdad, enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, del hijo de nuestro Baba, su unigénito. Bueno, entonces, para que todos podamos aprender, hay una sola voz que nuestro Padre establece por medio de su Torá, y es la voz de su Hijo. No hay ninguna otra voz, no hay ningún pastor, ningún profeta, ningún, ¿no es cierto?, apóstol, ningún evangelista, como dice las Escrituras, sino que hay uno solo que nuestro Padre establece primeramente en su Torá como ministerio, a Yahshua HaMashiach, a su Hijo amado. Posteriormente a la resurrección, nuestro Padre envía su Ruach, como lo dice nuestro Melech, su Hijo, ahí en Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre que enviará, ¿no es cierto?, a su ángel. Él los guiará a toda verdad, y dice ahí, y siguiendo el texto, todos los versículos, Él le enseñará todas las cosas, y Él recordará todo lo que salió de mi boca. Absoluto, absoluto. Entonces muchos por ahí tratan, ¿no es cierto?, de engañar, tratan un poco de desviar a través de la ignorancia de muchos, para poder a lo mejor sacar provecho, sacar rédito a través de la Torá, a través del propósito de nuestro Padre. Bueno, quiero ver por las Escrituras, ¿no es cierto?, lo que nuestro Padre habló y a través de su Hijo sobre el mensaje glorioso, ¿no es cierto?, sobre su grande amor y sus muchas misericordias. Y nuestro Melech establece, ¿no es cierto?, un principio absoluto sobre el nacimiento nuevo, una nueva creación,
una nueva vida en todos los hombres. Esa es la gloria postrera, en la cual nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece a través del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Es el término, ¿no es cierto?, de los oficios del sumo Cohen Aarón al oficio glorioso del sumo Cohen del reino de los cielos, Yahshua HaMashiach, según el orden de Melquisedec. Ese es el nuevo pacto en su sangre preciosa, porque ya había un pacto a través del derramamiento de sangre que nosotros podemos ver en el libro, ¿no es cierto?, de los Hechos, en Levítico y en todas las cartas. Pero nuestro Padre en sus postreros días, por medio de Yahshua, establece, ¿no es cierto?, una metodología gloriosa de su sola potestad, por su gran amor y misericordia, para que todo aquel que lo obedece no se pierda, mas tenga vida eterna por medio de su Hijo. Y su Hijo, ¿no es cierto?, mediante el Ruach, porque la unción de nuestro Padre estaba sobre él, empezó a enseñar y a hablar, y a entregar luces y dirección, el cómo tenían que hacer las cosas, cómo se producía todo esto. ¿Ok? Ok. Entonces las Escrituras a nosotros, la lámpara que es a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, lo que habla su ungido David en el Salmo 119, verso 111, lámpara es a mis pies tu preciosa Torá y lumbrera para nuestro camino. Juré y ratifiqué que guardaré todos tus mandamientos, todos los consejos conforme a la Torá. ¿Ya? David está hablando. Ya. Entonces nosotros vamos a ir a la Escritura, ¿no es cierto?, para ver y oír a Yahshua HaMashiach. Ver, oír a Yahshua HaMashiach. Ahora, todos los que pueden ver y oír, este es un mensaje para todos aquellos, ¿no es cierto?, que han nacido de nuevo, que se le han abierto los ojos de su Ruach y los oídos del Ruach de su espíritu para poder ver y oír el reino de los cielos. Y también este mensaje, esta grabación está para los que dicen que son, ¿no es cierto?, y participan en diferentes realidades. Dicen que son, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, pero los frutos se nota que ellos nada saben, no conocen, por causa que no les son abiertos los ojos ni los oídos, ni para oír al Ruach, ni para ver el reino de los cielos. Entonces se necesitaba nacer de nuevo. Y esta metodología nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Nadie más. Nuestro Padre empezó a hablar, porque la unción de nuestro Padre estaba, el Ruach, y nuestro Melech hablaba lo que el Ruach. Entonces el Ruach empezó a hablar mediante la unción gloriosa, dijo, yo soy el camino. ¿No es cierto? Había que tomar la decisión para seguir ese camino. Yo soy la vida. Entonces, claro, si Él es la vida, o sea, que nosotros estábamos muertos. Sí, Él es la vida. Yo soy la verdad. O sea que en nosotros había mentira. Entonces, en esta metodología, yo soy la luz. O sea que nosotros todos andábamos en tinieblas. Sí. Yo soy la puerta para entrar. Ah, entonces nuestro Padre establece en su Hijo amado la metodología conforme a su voluntad para cómo se accede a esto. Ya hay una metodología que está registrado en las Escrituras. Bueno, vamos aquí a ver, ¿no es cierto?, algo de suma importancia y que lo he reiterado muchas veces. Y vamos a ir al libro de Juan, ¿no es cierto? El libro de Juan, que le llaman el libro según el Evangelio. No, el libro de Juan, que aquí queda registrado lo absoluto de la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Y Él empieza a entregar, ¿no es cierto?, la metodología.
y le habla, ¿no es cierto?, a Nicodemo en el capítulo 3. Aquel que no quiera disputar o quiera, porque no se le ha abierto los ojos del Ruach ni los oídos, no lo va a lograr entender. Entonces, yo ruego a nuestro Padre que por medio de esta grabación les conceda a ustedes el beneficio que les sean abiertos los oídos y les sean abiertos los ojos y también el corazón, para que puedan oír por el corazón, o si no, no se van a tomar una decisión. El apóstol, dentro de sus viajes, y lo vemos ahí en el libro de los Hechos, en un día de reposo salió y le fue a hablar a mujeres. Y una de ellas era Lidia. Y dice la Escritura que nuestro Padre abrió el corazón de Lidia para que pueda oír lo que Pablo estaba hablando. Porque cualquiera de nosotros de una forma natural puede oír cualquier tipo de conversación. O por ahí cualquier tipo de mensaje. Pero aquí vemos en las Escrituras el propósito de nuestro Padre guiando al apóstol Pablo para que se cumpliese su voluntad. El Ruach lo guiaba y lo conducía para donde el Ruach, nuestro Padre, determinaba. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece ahí algo extraordinario sobre Lidia, que le abrió el corazón para oír. Y en esa localidad solamente, ¿no es cierto?, recibieron el reino de los cielos, Lidia y su familia, y el carcelero y su familia. Nadie más. ¿Ok? Ya. Alguien que quiera añadir, allá él. Pero aquí es lo que está registrado. Entonces, en Juan capítulo 3, del versículo 1 en adelante, lo quiero leer clarito. Estamos hablando del capítulo 3 de Juan, versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de parte de nuestro Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yahshua lo que estaba hablando Nicodemo, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Suma importancia. Nicodemo, dentro de sus pensamientos terrenales, Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua: de cierto te digo, que aquel que no naciere del agua y del Ruach y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Otro antecedente. ¿Ok? Lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo es carne, terrenal. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Ruach. ¿Ok? Y ahí se establece nuestro Melech. Porque nuestro Melech nació ¿a través de qué? A través del poder de la palabra, del poder del Espíritu de nuestro Padre. ¿Vio? Y la sombra del Ruach vendrá sobre ti y te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado hijo de nuestro Padre Elohim. ¿Vio? ¿Y aquí? Ya. Y aquí establece nuestro Melech algo absoluto como fundamento. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ya. Ninguno de ustedes se maraville, ni yo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Es necesario? Sí, conforme a lo que salió de la boca de nuestro Melech, porque el Ruach de nuestro Padre está hablando. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario este procedimiento. El cómo se hace, aquí vamos a ir viendo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. ¿Ah? Una característica está mostrando. Voy a leer un poquito más. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yahshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
De cierto os digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ok? Absoluto. Aquí vemos algo absoluto. Nadie puede esto borrarlo. Y muchos han pretendido hacerlo. Muchos quieren que esto no se produzca. Y muchos dicen, no, si estos son para el pueblo de Elohim, nomás los judíos. Hablan así. Estos son para judíos, no. No, 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 no. Como no conocen, no entienden y no comprenden, hablan cosas que no son. Y la escritura está clara. Porque Simeón, ahí en el libro de Lucas, está grabado, ¿no es cierto?, en los videos anteriores, fue llevado por el Ruach, por la voluntad de nuestro Padre, a la casa de nuestro Padre, porque se iba a presentar al niño. Al octavo día se iba a hacer todo el procedimiento, si se quedaron un tiempo ahí en Jerusalén. Miriam y José y Miriam, con su hijo, con el hijo de nuestro Padre. Entonces fue llevado, ¿por qué? Porque tenía que circuncidar, porque tenían que presentarlo a todos los primogénitos que son de nuestro Padre. Todo el procedimiento ellos tenían que hacerlo conforme a la Escritura. Y Simeón fue y lo tomó en brazos. Y le dice a nuestro Padre, oh Padre eterno, glorioso, ahora tu siervo puede descansar en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Luz para revelación a los extranjeros, luz para entender y comprender, y gloria de su pueblo Israel. Gloria de su pueblo Israel y luz para revelación a todos los extranjeros. Muy bien, revelación. Una acción que viene del reino de los cielos que se te concede. Se te concede conocer, entender y comprender lo que nuestro Padre está haciendo por medio de su gloria postrera a través de su Hijo. Entonces aquí nosotros vemos que es absoluto. Y ahí a Él tenemos que oír. A Él tenemos que oír. ¿Dónde lo dice nuestro Padre? Bueno, vamos nosotros ahora acá a Mateo. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Por favor, si puedan seguir, puedan ahí anotar, anoten. Está en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 17. Dice así, del versículo 1. 6 días después, Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yahshua, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Escritura. Nuestro Padre hablando. Nuestro Padre hablando. Entonces, lo que sale ahí en Nicodemo capítulo 3, aquí nuestro Padre lo establece y lo sella. A él oíd, nadie más. ¿Ok? A él oíd. Entonces nosotros vemos las escrituras, lo absoluto, lo que nuestro Padre establece conforme a su amor y su mucha misericordia. Ahora, ¿esto fue profetizado antes? Sí, fue profetizado antes. Y nosotros lo podemos ver en las escrituras. Eso está ahí en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio.
el libro, ¿no es cierto?, quinto, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Versículo 15 en adelante. Deuteronomio 18, versículo 15. Pongamos atención. Versículo 15. ¿Ok? Versículo 15. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará nuestro Padre Yahweh Elohim, a él oiréis. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, el día de que los congregamos, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras a través de este profeta, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bien. En el libro de los Hechos, ¿escucharon bien, no es cierto? Entonces, nuestro Padre, fíjense que ya allá en el libro de Deuteronomio, Moisés le establece algo, un principio glorioso, que iba a enviar, ¿no es cierto?, a su hijo, y aquí aparece como profeta, es a su hijo, porque si nosotros leyésemos así, miren, dice: a su hijo enviará, ¿no es cierto?, a ti y a tus hermanos como yo, como Moisés. Te levantará Yahweh Elohim y a él oiréis. ¿A quién? A su hijo. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb en el día de la congregación, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de nuestro Padre Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Porque yo, dice, porque a mi hijo les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ya. En el libro de los Hechos, para que pongamos atención, amados, estoy hablando aquí, dejándonos cierto esto, porque esto es un fundamento absoluto. Es un fundamento absoluto. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, del versículo 11, pongamos atención. Y teniendo asido a Pedro, a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esta persona coja? Nuestro Padre, el Elohim, nuestro Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Yahshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien nuestro Elohim ha resucitado de los muertos,
de lo cual nosotros somos testigos. Por la obediencia en su nombre, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero nuestro Padre Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Tomen una decisión, para que sean borrados vuestras faltas, vuestras desobediencias, vuestras rebeliones, para que vengan de la presencia de nuestro Melech tiempos de refrigerio, la presencia de nuestro Padre. Y él envía a Yahshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que nuestro Padre Elohim, por boca de sus santos profetas, que han sido antes de tiempo antiguo. Y pongan atención, porque Moisés dijo a los padres, ¿escucharon ahí en Deuteronomio lo que habíamos leído antes? Porque Moisés dijo a los padres, nuestro Padre, nuestro Elohim, os levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Vio? Nuestro Padre levantó un profeta, que es su Hijo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de nuestro Padre Elohim que hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham y a tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Y a vosotros primeramente nuestro Padre Elohim, habiendo levantado a Yahshua, a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí está escrito, ¿vio? Estoy leyendo para que pongamos atención, que es a través de su Hijo. Y en el capítulo 7 de este mismo libro, en la experiencia de Esteban, verso 37, miren, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer del 34 o del 32. Dice así, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo nuestro padre, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es un lugar santo. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, aquí está hablando Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, a este Moisés, si está hablando por el Ruach, Esteban, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió nuestro Padre Elohim como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará nuestro Padre Elohim de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 7. Confirmación, ¿no es cierto?, que nuestro Padre iba a levantar un profeta. ¿Quién? Su Hijo.
¿Para qué? Para anunciar, ¿no es cierto?, este grande amor, este propósito para con su pueblo y para con todos los extranjeros. Nuestro Padre, porque de tal manera amó a todos. Y aquí viene su gloria postrera, estableciendo esto por medio de su Hijo. ¿Cómo nuestro Padre lo establece? ¿Cómo se produce, ¿no es cierto?, esta metodología? Aquí vemos al apóstol Pedro anunciando, ¿no es cierto?, estas buenas nuevas. Pero ahora vamos a ir más atrás al principio de lo que nuestro Padre establece, porque a nuestro Melech hay que oír, a su Hijo, a nadie más. Hay que escuchar a alguien más, como lo dice aquí, lo que hemos leído. No, ¿no es cierto? Ya. En el libro de Marcos, aquí vemos el inicio, ¿no es cierto? Después de que viene, ¿no es cierto?, desde el desierto, porque fue a conversar con el enemigo, allá, ¿no es cierto?, fue para que sea tentado, y allá empiezan, ¿no es cierto?, nuestro Padre, por medio de su Hijo, a deshacer toda obra, toda la edificación de la obra de las tinieblas, del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico, que se produjo allá en el huerto del Edén, cuando el enemigo tentó a Eva y por causa de Eva se contaminaron los dos con su esposo y los dos murieron. Y en Adán y Eva, estaba el fundamento del reino de los cielos, de nuestro Padre. Estaba su Ruaj, la gloria de nuestro Padre estaba sobre Adán y Eva. Pero el enemigo sedujo a Eva, la engañó, le mintió, todo. Ahí vemos el principio, el padre de mentira. Y por causa, ¿no es cierto?, que ellos comieron de lo que oyeron, de lo que salió de la boca de este enemigo, la sedujo, la contaminó, la mató y por ende su marido Adán. Y nuestro Melech, el reino de los cielos, nuestro Padre se retira de Adán. Y Adán queda, ¿no es cierto?, en una condición, ¿no es cierto?, terrible, porque se introduce sobre él el fundamento del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico, y muere. Y Adán y Eva quedan en una condición de muerte. Como ellos quedan en esa condición, todos los hombres fueron, ¿no es cierto?, destituidos, apartados del reino de los cielos. Y todos los hombres nacen, ¿no es cierto?, en la condición del conocimiento del bien y el mal por este fundamento, por el príncipe de la potestad del aire, por este espíritu de pecado y de muerte. Pero nuestro Padre, en un día señalado a la hora de su grande amor y en su sola potestad, establece, ¿no es cierto?, la restauración. Y empieza a deshacer toda obra de tiniebla, toda edificación, porque habla de la obra de las tinieblas. Lo habla ahí Juan en el capítulo 3, en la primera carta de Juan, capítulo 3. Porque nuestro Padre envió a su Hijo para empezar a deshacer, a destruir, a quitar, a eliminar el fundamento del conocimiento del bien y el mal. Por eso dice nuestro Padre allá en Génesis, ahora el hombre es como uno de nosotros. Pongan atención, ahora el hombre es como uno que está aquí, porque no se dirige directamente a él, sino que ahora el hombre es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Ahora, que conoce la verdad. Él conoce la luz, pero se transformó en tiniebla. Que conoce la verdad, pero se transformó en mentira y en engaño. Ahora el hombre es como uno de nosotros, que va a participar de las dos cosas. Entonces nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, a la hora, el día señalado, lo vemos en las Escrituras. Después del profeta Malaquías hubo, ¿no es cierto?, un tiempo de silencio que dicen, ¿no es cierto?, los eruditos, de 400 años y más, y se manifiesta nuestro Padre en ese tiempo, ¿no es cierto?, su amor y misericordia.
porque de tal manera amó a todo el mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. Y establece esta gloria postrera, ¿no es cierto?, maravillosa, para que sea quitado en medio esta obra de las tinieblas. Y nuestro Padre hace gloriosamente. A todos los antiguos los tenía allá abajo, ¿no es cierto? Pero en medio de la resurrección, a través de la obra del sacrificio, el enemigo no lo pudo retener en la sangre perfecta y es vencido allá abajo. Y nuestro Melech, mediante el poder del Espíritu Eterno, le quita las llaves del imperio del Seol y del abismo, y el enemigo queda, ¿no es cierto?, liquidado. Y en la resurrección, todos los antiguos resucitaron con él. Lo dice en el libro de Mateo. Debemos conocer todo. Entonces, aquí empieza, ¿no es cierto?, la obra del grande amor de nuestro Padre, la metodología. Porque habla, ¿no es cierto?, para que el pueblo, ¿no es cierto?, se arrepintiera y se convirtieran de sus maldades. ¿Por qué? Porque tenían que convertirse, sacar al malo para que se venga, ¿no es cierto? Ahora se produce, ¿no es cierto?, la obra que se produjo allá el enemigo, ahora nuestro Padre va a venir a restaurar. Va a sacar, ¿no es cierto?, las tinieblas y va a establecer el fundamento del reino de los cielos por medio de su Hijo amado. Pero eso a través de una nueva realidad. Y aquí tenemos que ir, ¿no es cierto? Nuestro Padre les conceda y abra los corazones para que puedan oír lo que el Ruach está hablando por las Escrituras, para que puedan oír la metodología de nuestro Padre que Él establece por medio de su Hijo. En Marcos capítulo 1, de versos 14 y 15, dice así. Y luego el Ruach le impulsó al desierto. ¿A quién? A Yahshua. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por el enemigo y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Sigue el relato. Después que Juan fue encarcelado, Yahshua vino de Galilea a Galilea anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y obedeced este mensaje. Creed el Evangelio, obedecer este mensaje. Y aquí está el versículo del inicio, de la proclama del Hijo de nuestro Padre. Y nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a través de la unción, porque es la unción del reino del cielo de nuestro Padre reposada sobre su Hijo. Está en Mateo, en los primeros versículos, en el primer capítulo. Y lo dice en lo que leímos el libro, ¿no es cierto? Porque yo hablaré a través de mi Hijo. Yo hablaré a través de este profeta. ¿Qué es lo que es un profeta? Que el Rúa de nuestro Padre habla a través de su boca. Es un instrumento conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y vemos aquí este procedimiento que establece nuestro Padre por medio de su Hijo. Ya, aquí es arrepentimiento, ¿no es cierto? Y creed. Y aquí se cumple, el tiempo se ha cumplido de las palabras proféticas que yo enviaré a mi Hijo, ¿no es cierto? El tiempo se ha cumplido. Y el reino de los cielos, por medio de su ruaj, de la unción reposada sobre Yahshua. Y él decía, el tiempo se ha cumplido, y ahí empezó a hablar. Ya. Ahora vemos aquí en Juan, gloriosamente, todo está escrito, todo está en la Escritura. Y algunos no quieren ver esto porque dicen, no, ¿cómo? Nacer de nuevo, si a mí me gusta tanto, ¿no es cierto?, la vida de este mundo. ¿Ah? Pero aquí está claro, ¿ah? Aquí no, nuestro Padre, aquí vamos a oír bien. En Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, dice así. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que oyeron este mensaje, está hablando de su pueblo primeramente, aquel que no oyere, ¿no es cierto?, a este profeta, aquel que rehusara creer en este profeta, aquel que no considerara, ¿no es cierto?, porque nuestro Padre está levantando profeta a su Hijo, ¿vio? Mas a todos los que le recibieron este mensaje, a los que creyeron en el nombre del enviado del Hijo de nuestro Padre,
nuestro Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Él, de nuestro Elohim, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. ¿Cómo? Ah, ¿vio? Pero aquí empieza a entregar la metodología, el procedimiento que Él está estableciendo, nuestro Padre, por medio de la Torá, por medio de un procedimiento a través de su Hijo. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Y aquí lo vemos. Que a nuestro Padre, ¿no es cierto?, le dio la potestad de ser hijo, pero ¿cómo? Aquí debemos preguntarnos cómo. Ay, todavía no se produce. Nuestro Padre está estableciendo principios, ¿no es cierto?, del camino, de luces. ¿Cómo se iba a producir esto? ¿Cómo se iba a producir? Extraordinario. Extraordinario. Ya. Entonces nosotros hablamos, ¿no es cierto?, sobre Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo? Nosotros tenemos que preguntarle a nuestro Padre, no preguntarle, ¿no es cierto?, a una persona o preguntarme a mí. No, y si me preguntas a mí, yo te voy a guiar por las Escrituras, no lo que me parece o por lo que, porque si tú le preguntas vas, ¿no es cierto?, en ciertos contextos. Le estoy hablando a los que viven congregacionalmente, de congregaciones evangélicas. Van y le preguntan al pastor, y el pastor anda tan perdido como él, es tan ciego como él, que los dos van derecho al error. Ya. Entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Ok. Y en el capítulo 3 vemos, ¿no es cierto?, que nuestro Meles le habla a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo y que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y ahí hay otro antecedente del agua y del Espíritu. Hay un nacimiento en la condición de una nueva naturaleza, una nueva realidad, la vida del reino de los cielos. Ya. En el capítulo 116, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo. Ya. Entonces ahora vamos a ir allá al libro, lo vamos a devolver al libro de Lucas, En el capítulo 8 vemos algo sumamente interesante, que aquí vemos la proclama del reino de los cielos. Aquí nosotros vemos la proclama del reino de los cielos. Y aquí lo explica. Aquí lo explica. ¿Esta proclama cuál es? En el capítulo 8, verso 11. Pongan atención. Esta es pues la parábola. La semilla que se nos planta en nosotros es la proclama, la palabra que salió de la boca de nuestro Melech. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y obedecer. Porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que lo obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, ¿cuál era, no es cierto, el mensaje, esta grande amor de nuestro Padre? Porque todos estábamos muertos a través, ¿no es cierto?, del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Y eso, ¿no es cierto?, nuestro Padre les conceda a ustedes poder oír con el corazón, abriéndole los oídos del Ruach y los ojos para poder ver y poder oír, poder entender y comprender. Ya. Capítulo 8, Lucas capítulo 8 del verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra, lo que salió de la boca de nuestro Melech. Porque nuestro Padre estaba hablando a través de nuestro Melech. El versículo 8 de este mismo dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació. Otra parte cayó. Este mensaje está hablando para que nosotros vayamos entendiendo. A todos los que recibieron este mensaje, a todos los que creyeron y obedecieron, nuestro Padre les dio la potestad. ¿Cómo? Es a través del poder de la palabra. A través de este mensaje. Entonces, el alma oía este mensaje y toda alma que no oyere será, ¿no es cierto?, cortado y desarraigado. Pero todo aquel que oyere, a todo aquel que le obedeciera este mensaje del profeta que anuncia a Moisés y que vemos ahí en el libro Los Hechos capítulo 3 por a través del apóstol, y vemos a Esteban en el capítulo 7 estableciendo, ¿no es cierto?, este principio. Y nosotros vemos aquí en el libro de Lucas, voy a volverme un poquito más adelante, en el capítulo 24 de Lucas, nuestro Melech establece esto clarito y nadie quiere oír ni obedecer lo que él dijo.
capítulo 24, del versículo 44 en adelante. Pongan atención. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, antes de que sea sacrificado, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá, en los mandamientos, en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Vio? Y ahí lo está estableciendo él. Lo hablaba el profeta, ahora lo está hablando él en su resurrección, ya resucitado. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Vio? Si no es así nomás, conforme a una condición humana. Porque tienes que nacer, tienes que comprobar tu nuevo nacimiento. Tiene que en tu vida, ¿no es cierto?, notar, porque tú sabías los comportamientos, ¿no es cierto? ¿Quién más no sabe sino su propia persona, ¿no es cierto?, lo que era antes, pero ahora lo que va a ser ahora. ¿Vio? Nació. Capítulo 8, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó a fruto al 100 por 1. Llevó, ¿no es cierto?, bien el conocimiento por uno. ¿Por quién? Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Vio? Y él está entregando entendimiento. Porque muchos tenían oídos de la carne, pero poquitos tenían oídos del Ruach para poder oír lo que él estaba diciendo. Verso 15 de este mismo. Mas la que cayó en buena tierra, aquí ya los empieza a identificar, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, vale decir, los que oyeron, los que recibieron este mensaje, lo retuvieron, dice un corazón recto. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos practicaban la Torá, obedecían y estaban atentos y esperando la restauración. Retienen la palabra proclamada oída, oyeron por oír, retuvieron la palabra y dan fruto con perseverancia. Vámonos ahora al capítulo 6, porque aquí nuestro Melech empieza a entregar luces y a distinguir ahora la diferencia entre el que ha nacido y el que no ha nacido, el que es y no es. Y aquí lo dice. Yo encuentro extraordinario. Extraordinario. Miren, en el capítulo 6, del versículo 43 en adelante, dice así: no es buen árbol, y yo lo colocaría, no es un árbol verdadero el que da frutos mentirosos. Y aquí dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada persona se va a distinguir, porque cada árbol se conoce por el fruto. Está hablando fruto al 100 por 1, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es fruto? Este fundamento, este proceso de su vida, de una nueva criatura. Y aquí está distinguiendo ya los que son y los que no son. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos. O sea que si tú vas a buscar palabra gloriosa o sobre una persona que dice que es y habla necedades y disculpe la expresión, grosería y estupideces, y sale mugre de él, no es. Entonces, dice, pues no se cosechan higos. Dar fruto con perseverancia. Yo no puedo, ¿no es cierto? Y voy a... pues no se cosechan ni higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre verdadero del buen tesoro de su corazón saca lo verdadero. Voy a volver a leer. El hombre que ha nacido de nuevo, de su nuevo nacimiento, saca, ¿no es cierto?, ahora lo que del fundamento del reino de los cielos sale de su boca. Y el hombre, ¿no es cierto?, que no ha nacido de nuevo, que es mentiroso, es engañoso, del mal tesoro. ¿Y cuál es el mal tesoro de su corazón? El conocimiento del bien y el mal.
que todavía no has intervenido, todavía está ahí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya. Entonces, de la abundancia de la sobra de las tinieblas que nosotros fuimos enseñados, sale de nuestra boca. Pero nuestro Padre en su gran amor viene a deshacer todo eso y aquí está la salvación de la perdición, para que se nos conceda la vida eterna. Y esa vida eterna, ¿no es cierto?, obedece al conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Y empezamos a hablar conforme a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre, así como le pasó al apóstol Pablo. Lo perseguía y pura maldad había en su vida, pero después se produce una intervención y después de 3 días sale de ahí, es enviado a Ananías y empieza a anunciar. Empieza a anunciar, se colocó el fundamento y empieza a anunciar al Hijo de nuestro Padre. Al enviado, al profeta, el que habló Moisés, ¿no es cierto? Y ahí empieza a anunciar un cambio radical. Vamos a poner un poquito